El origen del concepto de acto administrativo, como lo conocemos hoy en día, no se encuentra ligado con un momento en específico de la historia propiamente dicho, sino que ha pasado por algunos procesos de formación que involucran acontecimientos de índole social, política, económica e histórica que de alguna manera han influido en su concepción. No obstante con esto, y formalmente hablando, el acto administrativo se origina formal y doctrinalmente con la Revolución Francesa. Es allí donde se comienza a formar de una manera más técnica el concepto de acto administrativo, ya que es allí en donde el derecho administrativo comienza a tomar identidad, por lo cual se trata en esencia de un concepto o fenómeno típico de la evolución de la concepción de Estado de Derecho. Sin embargo, también podemos mencionar aquí lo que señalan algunos autores, quienes estiman que, por ejemplo, para la época romana ya se venía manejando algo similar a un acto administrativo, y estos eran conocidos como actos del rey, actos de la corona o actos del fisco. El término acto administrativo propiamente dicho tiene su origen en la Revolución Francesa, como ya lo mencionamos, entre los años 1790 y 1795, época en la que se acuña por primera vez este vocablo y se desarrolla en virtud de la prohibición del conocimiento de los actos de la administración que se les ordenó a los tribunales y jueces y las cuales fueron puestas en conocimiento de la misma administración. El origen, por tanto, es en términos procesales. Ello permitió, por primera vez, dilucidar algunos vestigios de lo que hoy conocemos como el principio de división de poderes, pero también, según la doctrina, se alejó del principio de legalidad. Sin embargo, este concepto se ha venido desarrollando y evolucionando a través del tiempo. Para 1812 se señaló que el acto administrativo es una decisión de la autoridad administrativa, una acción o un hecho de la administración que tiene relación con sus funciones. De Francia emigra el concepto de acto de la administración hacia Europa, manteniéndolo como una decisión de la autoridad administrativa, una acción o un hecho de la administración que tiene relación con sus funciones, equiparándolo especialmente con influencia alemana e italiana como un negocio jurídico, determinando que estos tienen efectos jurídicos. Con el mismo sentido, emigró a Latinoamérica. Desde una perspectiva conceptualista se puede afirmar que el acto administrativo nace en Colombia entre mediados y finales de los 30, afirmación que puede resultar falsa para quienes consideran que como actuación de la administración sometida al control de algún tipo de instancia del Estado, el acto administrativo tiene sus raíces remotas en instituciones griegas, romanas, españolas, entre otras que fueron trasplantadas a nuestro contexto tardíamente, pero dentro de un proceso de desarrollo natural de la ciencia del derecho. Los años 30 son especialmente significativos para la vida político-administrativa del país. Son los años que dan lugar a la expresión social del liberalismo en Colombia, encarnada especialmente en la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo. Desde la perspectiva constitucional, los cambios que se producen en estos años son muy importantes y tienen particular significado en un contexto mundial en el que se empieza a producir los resultados de la industrialización y las consecuentes demandas de las clases trabajadoras. Después de la Constitución de 1886, en lo referente al derecho administrativo, esta constituiría la época en que tiene cabida la introducción de la teoría del servicio público a nuestro país. El concepto de servicio público ocupará a partir de este momento un rol fundamental en toda apreciación teórica que el derecho administrativo quiera hacerse, pero sobre todo consolidará a nivel jurídico científico presupuestos como la consideración de un efectivo sometido de la administración pública al derecho y la consiguiente justificación de su proceder ya no a partir de condiciones de supremacía de poder, sino de las finalidades sociales y solidarias. Desde finales de los años 30 la jurisprudencia empieza a incluir dentro de sus reflexiones referencias al acto administrativo y progresivamente da mayor importancia a la doctrina francesa, situación que llega al punto de citar aquellas fuentes en su idioma original y sin traducir al español. Otro de los momentos importantes del desarrollo del acto administrativo se produce a comienzo de la década de los 60 e inicio de los 80. En primer lugar, en 1959 se expide el decreto 2377, el cual
Da una clasificación que se venía de años atrás en la jurisprudencia y que consistía en separar los actos de carácter general de los actos de carácter individual. En los años del Frente Nacional, aquella época en la cual el bipartidismo colombiano se aferró celosamente al poder y opta por alinearse en la orilla del capitalismo en el marco de la Guerra Fría, se produce una discusión en torno al esquema de la gestión del Estado y las ventajas o desventajas de intervención de éste en la economía. En ese contexto, se opta por un modelo moderado de intervención del Estado en la economía enmarcado en un sistema formalmente democrático. Frente al acto administrativo, mientras se creaba la idea de que como parte de las consecuencias de la crisis de la teoría del servicio público, podían surgir empresas estatales que prestaran servicios industriales y comerciales y personas privadas que prestaran servicios públicos, se empezó a plantear la idea de que un acto administrativo no se originaba exclusivamente bajo la presencia de un órgano estatal, sino de una función estatal.